Según la Convención de Ginebra de 1951, a las personas que llegan de países en conflicto o tienen fundados temores de ser perseguidos por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se les debe reconocer el derecho al asilo, algo que no ocurre con los migrantes económicos. Una distinción que explica así Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado. Una persona se diferencia a nivel normativo entre una persona refugiada y entre una persona migrante. Hay normas distintas que protegen o que amparan a una y otras personas, y a las personas refugiadas hay que garantizarles una protección porque son personas que huyen las diferentes causas de persecución. Pero una persona que se califica de migrante a priori porque se ha marchado de su comunidad, porque no tiene trabajo, porque no tiene garantizado el servicio sanitario, porque no puede educar a sus hijos, no deja de estar huyendo de una violación de sus derechos fundamentales básicos. Igual no se le califica como refugiada, pero eso no significa que no sea migrante forzada. La crisis de los refugiados inauguró una nueva cultura de la bienvenida bajo el lema Welcome Refugees, pero el reparto en cuotas y campamentos como el de Moria, con 13.000 personas hacinadas a las puertas de la Europa continental, han puesto de relieve el fracaso comunitario. Europa, en la acogida de las personas refugiadas, lleva fracasando mucho tiempo. A pesar de haber intentado crear un sistema común de acogida, en lugar de esa norma desarrollarla y generar un programa de acogida igualitario o semejante en todos los países europeos, en la actualidad, después de muchos años de construcción de esa política común, sigue habiendo unas diferencias muy grandes. Y el reparto de personas no puede ser un reparto de mercancías. Eso es en lo que se ha convertido. Ningún país europeo, cuando se llegó a los acuerdos de reubicación para apoyar a Grecia y a Italia, cumplió con las cuotas de reubicación a las que se había comprometido. Europa no ha estado nunca a la altura. Nunca jamás ha estado a la altura. Europa tiene un montón de tratados internacionales, tiene un montón de norma que regula los derechos de las personas que huyen, que se supone que deben de garantizar sus derechos, e incumple sistemáticamente aquello que ha acordado a nivel de todos los estados de la Unión. Las causas que dan lugar a este escaso reconocimiento pues es el poco compromiso político que existe en este país con las personas refugiadas. Y sobre todo es esa creencia permanente de que cuando se protege a una persona y se le reconoce la protección, eso va a dar lugar a que vengan muchas más. El tan manido efecto llamada que realmente sirve de excusa para violentar los derechos humanos, para no garantizar y ser respetuosos con los mismos, cuando realmente el efecto llamada no existe. La pandemia ha provocado una caída en las solicitudes de asilo tras el cierre de fronteras. Esta circunstancia excepcional ha puesto freno a una tendencia en aumento durante los últimos 6 años. España se encuentra junto a Alemania y Francia entre los países europeos con más solicitudes de asilo, pero su realidad es bien distinta. Mientras en el Estado se ofrece protección a 1 de cada 20 solicitantes de asilo, atendiendo el 5% de las peticiones, en Alemania se alcanza el 44% y en la vecina Francia el 22%. También se sitúa muy por debajo de la media europea. Contrasta con la cantidad de permisos de residencia por razones humanitarias, 40.726, la mayoría para venezolanos por la inestabilidad política que atraviesa el país. Sin embargo, muchos se quedan fuera de toda protección. ¿De dónde eres? Soy de Nicaragua. ¿Por qué decidiste irte de Nicaragua? Ha sido por la represión política que hubo en mi país. La policía nos andaba siguiendo. Fue una reforma que hubo en mi país que no estuvimos de acuerdo. Pediste asilo, ¿verdad? Nos salió la resolución en 2 años y bueno, ha sido denegada. Nos encontramos, la verdad, muy mal. Yo soy de Guinea-Conakry. Tengo muchas razones para salir de mi país. Los muertos de diario que no se hablan en los medios de comunicación. ¿Cuándo solicitaste el asilo? En 2018 me han notificado que no me dan, porque en mi país hay todo, hay la libertad de expresión, hay la seguridad, que hay un gobierno que es democrático, que está elegido, pero que es una tontería, es falso. Es que es una manera de legitimar los dictadores que tenemos en África.
¿Y por qué os deniegan? No sé qué estrategia usarán ellos o qué medida, porque es cuestión de suerte. Esperábamos una respuesta positiva, pero pues nos han denegado y justo ahora que estoy embarazada, ya a poco de parir. ¿Consigues trabajar de alguna manera? Cuando me han quitado el asilo, me han llamado para trabajar. No puedo trabajar ahora, me han quitado la tarjeta. Hemos quedado sin empleo, pasamos casi 2 años trabajando. La empresa, aunque no quería que nosotros nos fuéramos, ha tenido que prescindir de nuestros servicios. Ya no podemos estar dados de alta en la seguridad social y como estamos de manera ilegal, pues no podemos ni siquiera aplicar al paro. Estamos viendo ahora con SEAR para ver si puede recurrir. El recurso no vale para nada porque un abogado no puede ir enfrente de la decisión del ministerio. Es una utopía. Para vosotros no es una opción volver a Nicaragua. No podemos volver. Estábamos en una lista como preso político y ese es nuestro temor. Si nosotros regresamos, pues ya sabemos lo que nos puede esperar. Es ignorar los derechos humanos de personas que lo necesitan. ¿Cuáles son los elementos o los factores que influyen en las decisiones, digamos, en las resoluciones finales? En cuanto a la nacionalidad, están las relaciones diplomáticas. Cuando España dice que un país está violando los derechos de una persona, está diciendo que hay un Estado que no le protege. A las personas venezolanas en estos momentos se les está autorizando la residencia por razones humanitarias. ¿Por qué? Porque a nivel internacional ha habido una llamada de los organismos internacionales como ACNUR, como en general otros organismos de Naciones Unidas, que han pedido que a las personas venezolanas no se les devuelva a Venezuela porque sus derechos, los derechos fundamentales, no están garantizados. ¿Por qué no se hace esto con Mali, donde existe un conflicto evidente, o con Costa de Marfil? ¿Por qué no se hace con Colombia? Pues porque estamos en otro tipo de negociaciones, tenemos otro tipo de intereses con Colombia, no tenemos interés alguno, más allá de expoliar sus recursos naturales con África subsahariana, y por tanto se reacciona, se resuelve de manera diferente cuando no se debiera, porque eso es discriminatorio. No se debiera, pero se hace en función de la nacionalidad. El auge de la extrema derecha está dificultando muchísimo el poder avanzar en todo aquello que sea respetuoso con los derechos humanos y con la apertura, digamos, de las fronteras, ¿no? Ha sido la extrema derecha, sobre todo en los países de Visegrado, Polonia, Hungría, quienes han puesto mayores obstáculos a todos los avances de política europea respetuosa con los derechos humanos y con la acogida.